Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar el episodio 180 de la revista Bit. Y hice 177 entrevistas y ahora sos el primero de las primeras tres personas que van a contestar las tres preguntas que les mandé por mail el domingo. Y la mesa uno, que es la costanera, vos sos Ferrera. Cristian Ferrera. Después va a venir Rodrigo Grassi. Y después va a venir Anabela Gato. Y después se van a pelear entre ustedes tres con unas tres preguntas que armé de debate. Y ahora vamos a empezar con Ferrera, que es catalán, porque el padre es catalán. Así que escone, por favor. Y la primera canción la primera pregunta que te elegí para vos es una canción para despertar. Bueno, me gusta mucho la música en general, para trabajar y para despertar. Pero me gusta especialmente los fines de semana cuando hay calor. Ahora, en esta época, me gusta escuchar música brasileña. Tengo mi infancia, mi corazoncito paulista. Sí. Y Jorge Ben, por ejemplo, es un autor que me gusta mucho escuchar. Bien. ¿Y veías seguido el edificio curvo de Sí, Sao Paulo? sí, de Meyer. Sí, ¿De sí, sí. Meyer? ¿Qué tal es? Mirá, tengo imágenes de muy chico. Yo viví 8 años, era pibe. ¿Pero lo veías diciendo qué lindo o qué feo? Y era singular. Para un chico, sí, te llamaba la atención como algo diferente, ¿no? Era una onda, una ola. Lo que sí me acuerdo mucho, más que nada, es los edificios de Brasilia, platos invertidos, ¿no? En la escuela te hacían dibujar el edificio con un plato. ¿En serio? Era chiquito, sí, sí. ¿Cómo no? Y eso te queda, ¿no? Sí. Nuestro Niemeyer es como nuestro Joselevich en Dorrego y Luis Media Campo para los porteños. Para los porteños. Sí, sí. No sabía que esa obra era de Joselevich. Es muy linda. ¿Te ubicás? El tambor. Sí, 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 sí. Sí. Y la primera pregunta es: ¿programa infraestructura para que la reserva ecológica sea parte de la ciudad? Sí, aparte de la ciudad. A Sí. ver, hace un tiempo ya lo hablamos de esto. No sé si es un tema para empezar a hacer un listado de infraestructura, pero creo que hay un reto aún más importante o más general o más complejo que para mí es un poco inentendible, ¿no? Lo que pasa en ese sector de la ciudad de Buenos Aires que le llamamos reserva ecológica. Si lo ponemos en un parámetro de otras latitudes, eso no tiene mucho de reserva ecológica. Es un lugar pseudo abandonado, si lo pensamos, ¿no? Sí, Entonces puede yo creo ser. que hay un viejo litigio entre nación, ciudad, etcétera, y cuestiones netamente políticas que nosotros como arquitectos por ahí estamos un poco alejados, pero creo que algún día se va a convertir en un parque para la ciudad, un parque que va a ser de infraestructura y mucho más que eso, ¿no? No sé, hablemos por ahí no soy muy amigo de lo norteamericano, pero hablemos de Manhattan en New York, hablemos de Champs-Élysées en París, hablemos, ¿no? Sí. Para mí se tiene que convertir o se va a convertir algún día en eso, en el gran parque con infraestructuras varias, con una conectividad de tejido urbano, Avenida Córdoba, etcétera, todo lo que pasa, que va a empezar a penetrar ahí, y ese va a ser el gran parque y va a ser reserva ecológica. Pero hoy Sí. me cuesta llamar una reserva ecológica a ese Sí, sector. sí, es verdad. Y estoy pensando en el Monte Montjuic. Vos viviste Sí. en Barcelona. Y también puede ser una opción, ¿no? Que tenga un par de museos, un estadio, un pabellón de Barcelona. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está muy bien ese ejemplo porque ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y es un centro porción del cultural. territorio de una ciudad, claro. No sé, está el Botánico de Ferrater, está, como dijiste, El San pabellón. Jordi, se hicieron las Olimpiadas ahí, hay un estadio, hay pabellones, hay museos y hay también una parte ecológica. Sí, pues están Bueno. hay dos museos, ¿no? El Caixa Forum, que está medio El abajo, Callao, sí. y arriba está el CERT, que es maravilloso, Ujú. de Miró. El museo, sí, sí, sí. Y paseos. Tal cual. Ujú. Pero ¿por qué crees que acá, si vos decís eso, te maltratan? Como querés vender el espacio Sí, público. maltratan, pero creo que hay una política que obviamente está ligada a lo cultural que todavía estamos un poco alejados, ¿no? Por eso digo, algún día, como un anhelo, yo lo siento como algo que va a ocurrir, ¿no? Tiene que ocurrir. Bien. Que se tienen que dar muchos factores, ¿no? ¿Y cómo era tu propuesta en el concurso para Costanera Costa Salguero? Es una propuesta, primero que no es mía sola. Bueno, son varios. Lo hicimos con Josep Mías, el Estudio Mías de Barcelona, una asociación. Fue una propuesta,
primero lo que nos interesó mucho es dejar la preexistencia en el lugar que está, casi en un 70%, esas huellas espaciales que hoy se ven todavía, era como tenerlas y darle una reinterpretación, ¿no? Entonces aparecían en nuestra propuesta varias situaciones de pisada que todavía están, nos parecía importante mantener, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que eso funcionaba como algo y nos pareció importante de algún modo rescatar eso y mantenerlo. La propuesta era por capas, hacíamos un gradiente desde, si se quiere, el tejido urbano hacia el río, y se iba como una escalera. Escalonadamente, sí, pero no físicamente, no con topografía, sino en conceptual, ¿no? Era una serie de filtros que controlaban el sonido, en el sentido ciudad-río, y en el sentido norte-sur había un gradiente de usos, ¿no? Hacia el sur se consolidaba toda la parte más bien inmobiliaria urbana, en un 30%, que lo pedían las bases, y todo el otro, bueno, llevábamos un centro cultural a la parte de paisaje justamente, un poco ligado a lo que hablamos recién, ¿no? Revitalizar todo ese sector natural con un programa de centro cultural y posibles conexiones con unas dársenas que penetraban un poco hacia el río, ¿no? Había una relación también directa río y paisaje. ¿Y en la propuesta qué te pedían? ¿Qué te exigían? Bueno, las bases, decís, del sí, concurso. ¿y vos qué bueno, pusiste? eran bases bastante claras, con porcentajes con respecto a los usos, ¿no? Si no me equivoco, era un 30 o un 35% de ocupación destinada a uso inmobiliario, de vivienda, lo demás parque, bueno, y todo lo que requiere un programa de este tipo, estacionamientos, una serie de requerimientos. Obviamente el paisaje era el protagonista, ¿no? Y esa conectividad norte-sur, costanera y puerto, si se quiere, y en el sentido ciudad-río, ¿no? Que era un poco lo que tratamos de potenciar fue eso, ¿no? ¿Y los ganadores cómo los viste? Lo vi bien, la verdad que es un proyecto bastante concreto, visualmente muy comunicativo, muy claro, y también la propuesta de vivienda. Ahí fue un poco curioso, y no lo digo por el ganador, muchos, la intención que yo vi en algunos de los colegas que participaron es que las bases un poco no se tuvieron a rajatabla en cuenta, ¿no? A la hora de la superficie ocupable, por ejemplo. Siempre vi, en la mayoría de los premiados hubo, me parece, un exceso de ubicación de vivienda, ¿no? En este caso, del uso. Pero bueno, no sé. ¿Y cada función, cada caja, cada edificio lo armaste en singularidad? ¿Todo se repite igual? ¿O fuiste marcando una diversidad? No, fue lo contrario. Nos empezamos a basar un poco en ese juego de gradiente topográfico de ciudad a río, y en el sentido norte-sur empezaron a surgir un poco siguiendo la propuesta de Enrique. Enrique Miralles hizo una propuesta acá en Retiro, allá por los 90, 95, y lo tomamos como referencia. Tal cual fue para nosotros también, ¿por qué no mirar lo que ya había pensado en su momento Enrique? Retiro. Claro, tal cual. Y había unas ciertas curvas que parecían muy libres, pero a ciencia cierta que uno miraba tenía siempre un control del territorio y de las visuales, y un poco propusimos eso. Los núcleos de vivienda tenían una suerte de curvas y elementos que configuraban el territorio y dejaban también visuales muy directas al río, ¿no? Era un poco esa la... ¿Y cómo controlas que porque eran varios volúmenes? Sí. ¿Cómo controlas? Porque casi siempre se usa como que el volumen es igual y se repite siempre el mismo, ¿no? ¿Cómo trataste? Conceptualmente, a mí personalmente siempre me gusta que haya justamente una cosa es la pisada edilicia y otra es el control del territorio. No tiene que ser necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo manejamos muchas veces con control, primero de calles, ¿no? Que tenés toda la relación de circulación peatonal y vehicular, y en eso conformábamos una suerte de cerco espacial, no reja, sino un diseño de límite espacial que podría ser con vegetación y algunas veces con portones, que permitían esta organización y control de seguridad, en definitiva, ¿no? Por la noche lo podías cerrar y tenías una barrera de orden. Un poco ese es bueno, casi siempre los concursos que vengo haciendo tienen ese criterio cuando son de vivienda, ¿no? El pabellón del Centenario fue igual.
¿Y después los departamentos los tenías que resolver? No se llegaba a ese Pero sí, superficie sí. pero sí, Usos. como los 2, 3 ambientes, familia, no familia, ¿eso cómo le vas armando? No, en este caso... ¿Clases sociales, había algo de eso? No, si lo comparamos con el concurso del pabellón del Centenario, este de Salguero era mucho más suelto, si se quiere, ¿no? No se llegaba a una definición tan exacta, simplemente era un tema programático donde había superficies y posibles desarrollos de vivienda, punto. En el caso del pabellón Centenario sí, había una definición un poquito más cercana, donde el programa pedía una serie de, como decís, de postulados más específicos, ¿no? La unifamiliar, sí. loft, etc. Y después vi en muchos comentarios y muchas cuestiones del concurso de Costa Salguero que había mucha gente que estaba en contra, pero igualmente lo hacía, y después cuando recibió una mención, un premio o algo, después dice, uy, esto es una porquería. ¿Vos cómo ves eso? Tipo, ¿está bien tipo participar en algo que no estás a favor y después cuando lo ganás decís que no estás a favor? Mira, yo eso no lo voy a jugar. No, pero vos cómo lo entendés eso. En función a lo que te decía hoy, de lo que es para mí o lo que debería ser algún día la reserva ecológica, es igual este predio de Salguero. O sea, lo veo positivo. Está muy bien que haya una planificación y que haya un programa concreto donde sin duda lo que tiene que prevalecer es lo natural y lo próximo al río, recuperar ese gran problema que tenemos en Buenos Aires, pero sin dejar de lado, ¿por qué no?, programas de vivienda, etcétera, negocio inmobiliario. No, para mí no es algo crítico. No, viste que hubo mucha queja, ¿no? Sí, lo sé, fue todo un tema. Y algo como y algo que es muy divertido es que desde la década del 50 o 60 hay una universidad pública a la cabecera del aeropuerto. Y nunca nadie en estos, pues yo tengo 43 años, nunca escuché a nadie decir, che, hay que mover la Facultad de Arquitectura porque está en la cabecera de un aeropuerto, ¿no? Y tampoco es como, ahora están todos en contra, pero del otro lado, es como de un lado no dicen nada y del otro sí. Sí, no sé, es muy discutible esto de la cabecera. En realidad está un lateral, no sé, digo. Bueno, pero vos estás en una clase de arquitectura en CBC y cada tanto tenés que tapar los oídos. Bueno, sí, puede ser. Pero una cosa te quería decir, el tema de vivienda tampoco hay que dejarlo ahí, ¿no? Digo, siempre es productivo hacer un concurso de este tipo y planificar y poder desarrollar vivienda, pero creo que acá viene lo político, siempre y cuando ese dinero, esa organización inmobiliaria tenga de algún modo un porcentaje alto para retribuir al ciudadano, ¿no? Ahí viene un gran tema. O sea, lo que sí me parece o no estoy de acuerdo es cuando todo esto se vuelca o tiende a eso, a que sea un gran negocio inmobiliario y netamente privado y solamente privado, ¿no? Ahí viene un tema. Digo, por decir algo, lo que pasó en Villa Olímpica, podemos discutir horas, pero digo, eso de con un dinero recaudado poder facilitar en un plan de poder o ciertas personas poder tener vivienda propia pagándolo, me parece que está más cercano a lo que se podría hacer en estos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, que no de pronto vengan 5 personas, como pasa muchas veces, ¿no? y hagan todo ese gran negocio y la historia se quede como un tema netamente privado y de manejo no del Estado, ¿no? En definitiva ya se convierte en un manejo muy, muy privado. Sí, bueno, y faltan 2 minutos, así que vamos a pedirle a Anabela que se vaya acercando por atrás. Y me olvidé que te iba a preguntar por esto que dije. ¿Participaste en la Villa Olímpica? Villa Olímpica, o sea que en ese momento yo estaba trabajando ese año, hacía muy poquito que había vuelto de Barcelona y estaba en el gobierno de la ciudad trabajando, en el área de arquitectura, o sea que me quedé con unas ganas impresionantes de hacerlo, pero no pude. ¿Y en general te gustaron? Listo. No, que hay amigos. No, hay amigos ahí. No. Igual es muy difícil, es muy capciosa tu pregunta. Es muy difícil. Pero, igual. No, hay obras muy lindas. No, sí. No, igual es como un trabajo muy difícil. No, lo que más me gusta es esa obra que está en esquina, muy blanca. Ah, con el fondo verde de colores. No, esa obra que está en esquina de este estudio que lo tenemos como referente, lo doy en la facultad como referente, que es muy portuguesa la arquitectura, de esos volúmenes que se van moviendo. ¿Alonso Cripa? Sí, Alonso Cripa. Creo, ella para es muy mí, buena. humilde opinión, es la obra que de todo lo que pasa en la villa a mí me parece la más interesante
interesante. No, y tuve la suerte de recorrerla en ese momento y verificamos hasta detalles y estaba muy bien resuelta. Una obra vale, sí. muy bien hecha. Muy bien hecha. No, venía Graci ahora, perdón. Así que ahora se levanta Ferrera y viene Graci. Yo te sigo. Sí. Bueno, y ahí atrás se ve la mesita de las cosas que la gente puede tomar y comer. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo va? ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Saludo por ahí, ¿no? Sí, así, hola. Hola a todos. Matías, gracias Por este lugar. por la apuesta, sí. Matías está ahí, no sé si se le escucha, si habla algo. Bueno, vamos a empezar siempre con una canción en este tema, que es una canción para iniciar el trabajo post-almuerzo. Post almuerzo siempre depende mucho del mood, del momento. Por lo general, suelo escuchar dos canciones, una que se llama All Matter de Robert Glasper, con un cantante que ahora no me acuerdo el nombre. Y después, por lo general, lo que más pongo después de comer para arrancar la tarde De vuelta. cool es The Colin Concert de Keith Jarrett. Bien, jazz, ¿no? Ujú. Tipo rock jazz. ¿Y te dicen algo en la oficina o tenés un sector aparte Yo y tenés tu tengo mi música? oficina con mis mambos. Y te dicen, che, bajar, ¿sos de sonido alto o sonido bajo? La música. Depende del momento. Hay momentos donde necesito al palo y vienen y me cierran la puerta. Ah, ok. Se disculpan y me cierran la puerta. Y escuchás música. ¿Sos de escuchar música cuando trabajás? Sí, Bien. sí. Así que ahí nos pelearíamos, porque yo estoy No, escuchando pero música. Depende de qué tarea, porque mucha tarea de la que hago, a veces es mucho escrito, mucho pensar, y ahí por ahí no pongo música. Para Cuando dibujar. tengo que dibujar, sí. voy con ¿Y música. qué dibujas? ¿A mano o a mouse? Las dos cosas, pero los momentos iniciales con el lápiz o con la lami, o mezclo las cosas, o por ahí saco fotocopia, cosas y rayo, y después caneo, dibujo. Bien. Es mezcla digital y analógico. Porque vos trabajás en la parte de concursos de Aizenson, por eso todas tus preguntas son de concursos. Porque vos estás como en concursos en realidad. No en concurso que estás. O sea, fue mi especialidad mucho tiempo y cuando viene un concurso grosso, por ahí. Pensé que estabas basado no, es que en. ahora hace un par de años, como por ahí soy titular del estudio, estoy más en la rosca que otras cosas, pero también, o sea, hay un concurso y. ¿Qué preferís, el pasado o el presente? Todo pasado fue mejor, dicen, ¿viste? Pero... ¿Y por qué eras más? La verdad que tengo una particularidad de saber disfrutar cada momento que me toca. O sea, obviamente que añoro, ¿no? Pero está bueno aprender de otro juego. O sea, llegó un momento que quedarme todo el tiempo nadando ahí en el estado del concurso, necesitaba otro tipo de acción y... ¿Y cuál fue el concurso que más feliz te quedaste? No, más allá de la manzana de las luces, que yo sé que es ese, pero otro. No. En realidad, ¿cómo te puedo decir? Me pasa que por ahí gano un concurso y no me importa mucho. O sea, ganamos un concurso, como está bien, es lo que hay que hacer, y ya estamos pensando en el otro. Todo bien, es un momento, pero es parte de una cosa como que De un tren. sí, de un tren y de un pensamiento que está en permanente perfeccionamiento y construcción y cada concurso ganado tuvo su cuota alucinante, buenísima. Lo que pasa que también es un mundo difícil del concurso. O sea, nosotros debemos haber ganado 30 con el estudio y construimos 4. ¿Entendés? 5. ¿Y la frustración ahí cómo es? ¿Eh? ¿Cómo trabajas con la frustración? ¿No te frustras? ¿O sabés que es la culpa de otro? Y por momentos te frustras, sí. Te frustras bastante porque... Pero además te frustras a otro plano, por las razones por las cuales no se hacen los concursos. Claro, porque no es culpa Entonces, tuya, no es que es un... Cuando empezás a indagar y empezás a... El de la manzana de las luces fue
un laburo fue hacer el concurso, o sea, proyectarlo y ganarlo. Otro laburo fue desarrollar la documentación. Entregamos la documentación. El laburo más grueso fue tratar de hacer avanzar el expediente en los organismos del Estado. En el psicólogo y todo está? eso. ¿Y por qué? Y no, claro, ¿viste? Entonces hay como un submundo de la obra pública que es como... Pesado. Sí. Tengo que decir lo siguiente. ¿Qué concursos públicos necesita la Costanera Sur para ser parte de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá que tenías una semana para pensarlo. Pará. Bueno, yo te dije, me estás tirando un tema que, bueno, ¿qué concurso necesita la Costanera Sur? Tipo un museo, un estadio de River. No, yo creo que sí amerita una reflexión, algo de lo que estabas hablando Con Cristian. Con Cristian. Costanera Sur le decimos a la zona sur, o sea... Atrás de Puerto Madero. Incluye, bueno, la reserva ecológica me parece Sí. que es un punto bastante complejo y raro de calificar, ¿no? Como espacio. Admito que más de una vez no la recorrí, entonces no entiendo muy bien el carácter de ese lugar. Pero me parece que en la Costanera Sur hay una posibilidad de conexión con el río desde el área, de lo que es el área central, incluso desde el eje institucional de la ciudad, Sí. que en la sucesión de proyectos que se han ido instalando, que han ido fragmentando esa relación paralela al río, incluso en el proyecto en el concurso del Paseo del Bajo, nosotros hicimos una contrapropuesta ahí. Obviamente, no. nada. O sea, ya estaban muchos de los concursos del gobierno de la ciudad, ya estaban las grandes decisiones tomadas y nosotros en la matrícula por ahí simplemente organizamos algunas pequeñas cosas que el proyecto pide y cuando por ahí querés plantear algo, pero un parque central acá, como decía, como convocaba las bases, un parque central tiene que tener una condición distinta. O sea, estás atrás de la Casa Rosada, en la proyección, o sea, en proyección con Avenida Mayo y el Puente de la Mujer, culmina en la reserva. O sea, tiene que tener un carácter. Bueno, hicimos una contrapropuesta un poco que contemplaba todo eso y que desde ahí planteamos una relación con el río como proyección del eje. Obviamente no pasó nada. Pero creo que ese sería un concurso interesante. Bien. Cómo conectar ese sector de nuestra costanera por ahí con el tejido de la ciudad, con el centro, con la proyección institucional. Y después la otra es, ¿qué plan urbanístico imaginás para unir las orillas del Río de la Plata y el Riachuelo, para que todo sea una costanera? Mirá, porque estuve viendo, para ayudarte, estuve viendo, no sé, por ejemplo, vos ves Copenhague o ves, obviamente son otras cosas, ¿no? O Hamburgo, y ves que el puerto, hay edificios, hay casas, hay colegios, vos tenés el barco ahí enfrente, ¿no? Como que el puerto no es un satélite tipo prohibido. Viste que hasta cuando éramos chicos no podías ni pasar por la calle del puerto. También debe tener que ver con la escala de las cosas, con la escala de las ciudades. Sí, obvio. No sé hasta dónde Copenhague es una metrópoli como Buenos Aires. No, es más chiquita. Bueno, por eso, o sea, entonces seguramente ese puerto está a la escala de Copenhague y igualmente también la historia de centralidad de Buenos Aires respecto del resto del territorio tiene que ver con eso, con la configuración del puerto. Sí. Y cómo impacta en la ciudad. Pero bueno, volviendo a la pregunta, nosotros tuvimos la suerte de hacer varios concursos en el momento que por ahí mayor producción de concursos de la oficina, de espacios públicos que de alguna manera llegaban perpendicularmente al riachuelo, en una serie de secuencias de espacios verdes, lineales, como uno fue el Parque de la Ciudad, el concurso Parque de la Ciudad que lo ganamos en el año 2007, donde establecemos un vínculo muy fuerte con el riachuelo y un sistema de cruce con Quilmes, sí. Creo que Lanús. Otro fue el Parque Lineal que atravesaba Parque Patricios desde Brasil, o Barracas desde Brasil, o sea, pasaba por
por una serie de hospitales, el hospital, bueno. ¿Y cómo Y se maneja? ¿Cómo y se después el maneja parque eso? cívico. ¿Cómo? ¿Cómo lo manejas eso espiritualmente o emocionalmente? Pues estás haciendo un montón de cosas que después es tipo como... ¿Cómo lo encarás? Porque vos decís, vos con toda la buena onda, digo, bueno, voy a hacer el concurso, lo pienso, lo hago. Y después cuando haces el segundo concurso es como... ¿No hay un momento que no te... no se te van las ideas ya? No, es como que cada vez que hay un encargo... Aunque sabés que es ese una encargo posibilidad no se va a hacer. de... Obviamente que todo lo que hiciste antes conforma un bagaje, Sí, ¿no? Y generás una especie de sistema de ideas o de estructura intelectual que te sirve para abordar con mayor solvencia lo que viene. Bueno, desazón, alegría, qué sé yo. Creo que lo lindo es sí. estar ahí en el barro, de pensar, ¿viste? Y te vas a dormir pensando en eso y te levantás pensando en eso y hablas con uno, hablas con el otro, estás todo el tiempo, bueno, eso, en esa actividad. Pero Bien. con respecto a la pregunta que me hiciste respecto de cómo conectar el riachuelo Con La Plata. con el río de la Plata, yo creo que tiene que ver con potenciar sistemas de espacios públicos e de infraestructura que permitan primero llegar desde adentro hacia el río. O sea, no es simplemente unir dos líneas, No. una línea de agua con una mancha de agua, sino, o sea, ¿cómo potenciás una zona costera? Generando accesibilidad, o sea, sistemas, infraestructura que te permitan acercarte Al agua. y apropiarte. tal cual. Porque si lo ponemos a pensar, creo que La Boca, ¿no? Es el único lugar donde uno vive el río, ¿no? Porque La Sí, Boca... Lo ve, o sea, el que lo vive, o sea, No, bueno, pero... lo ve bastante Pero tenés, complejo. pero digo, el puerto o los barcos están ahí, los talleres se te van enfrente, ¿no? Uno Sí. seguir por Sí. por tipo Pedro de relación Mendoza. distinta. O sea, la ciudad se acerca y hay Hay algunos viviendas, espacios- hay bien. talleres, Sí, hay tal cual. escuelas. Sí, hay algo. O sea, que Y vas se caminando- podría recrear tal vez de una manera un poco más interesante, pero es verdad que hay un tipo de relación distinta. Y vas caminando por no sé, una calle, no sé, no Pedro se me viene Mendoza. ninguna. pero Bueno, una lateral. Y ves el río. Es un poco lo que decía Cristian antes, que él no veía mal el tema de las viviendas en Costa Salguero, que tanta polémica generaron. Bueno, con esto que vos decís, es el lugar más vivible del río, Sí. es La Boca. Vuelta de Rocha, porque hay viviendas. Y lo lees, ¿no? Y sabés que está el río y lo ves. Sí. Bueno, ese es otro tema, pero No, pero lo lees por la humedad, ya te das cuenta que hay un río ahí cerca. es verdad, es el único lugar donde se vive el río. Sí. Y la ciudad, viste que las baldosas están hartas arriba, sabes que hay algo que está pasando. Bueno, ahora sí, nos tenemos que despedir de vos y viene Anabela, Gracias. viene la arquitecta. Un gusto. Ahora después toca hacer algo mientras la gente vuelve. Buenas. Vine rápido igual. Muy rápido. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, voy a pasar a tu placa. ¿Qué tal la TV hoy? ¿Qué hicieron? Bueno, estamos trabajando muy fuerte en Palermo Green. Son los terrenos, viste, que están ahí Sí. detrás, bueno, playas de ferroviarias, una manzana entera, Bien. más varios otros de emprendimientos. Lo que más cuando chicos. levantaron las vías del tren. Claro, viste, cuando levantaron las vías Sí. del tren, bueno, ahí sobre Godoy Cruz, después Juan B. Justo, Sí. frente al tren, que armaron todo un parque. Después la otra es Soler y Nicaragua. Está buenísimo eso. Está buenísimo, sí, la verdad que sí. Bueno, el Eh, green porque debe ser sustentable y es verde. Sí, y hay a ver, árboles. Palermo Green es como ya desde la política... ¿se llama así? Se llama así, no es un nombre comercial Ah. puesto por ATV, pero bueno, imagino que tiene que ver con esa conectividad verde que se intenta hacer, como que esa costura va por todo Juan B. Justo, ¿no? Este proyecto está como cabecera, Está bien. pero después sigue... Te puedo hacer una pregunta, hay más bloqueado. te puedo hacer una pregunta incómoda y ya. Sí. ¿Cuándo es ATV más G? No sé, eso hay que preguntarle a los anteriores. O sea, pueden ser una TV más G. Ojalá, estaría bueno. Así que Vos la tiraste. sí. Vamos a la próxima. Una canción para volver a casa post trabajo. Bueno, la verdad que ya llevo muchos meses trabajando en casa, o sea, no estoy yendo al estudio. Algunas personas van, yo la verdad que no voy, trabajo de casa,
Así que mi día es como tú un chicle entero. Así que bueno, nada, lo que mejor me va para trabajar es el jazz, porque me puedo concentrar. Bien. En una época sí, cuando iba al estudio, tenía como una rutina, no me preguntes por qué, escuchaba un tema de Bowie antes de ir a trabajar, como que me da ¿Cuál? energía, cualquiera, porque era un día un tema, era como un lema. Bueno, pues ya eso, no, ¿cómo se llama? Un poco más de... China Girl. China Girl era, ¿no? China, sí. ¿O era de Bowie? No, es de... Esa Es es de Bowie. Bowie. ¿Es de Bowie? Sí. Bueno, en su momento estaban juntos. Ellos, ¿sabías? ¿Quién? Ellos tienen. Bowie Y pop. y Iggy Pop. Sí, tuvieron ahí un... Mira, Sí. Jugaban para la cancha. no sabía. Sí. ¿Qué soluciones programáticas de infraestructura imaginabas para unir la costanera sur y norte? Bueno, Juegan en tu equipo, Adrián. Costanera Sur y Norte. ¿Qué soluciones programáticas de infraestructura imaginás para unir la costanera sur y norte? Es medio parecida a la Es anterior. parecida, la verdad es que tanto la costura norte-sur como esto de amigarse con el río, ir apropiándoselo, siempre implica como alguna cuestión verde, ¿no? Como uno se imagina una cuestión que tiene más que ver con la naturaleza, pero que de alguna manera ese verde, y un poco se vino charlando recién acá, siempre está como en contrapartida o está como opuesto a toda la cuestión que es infraestructura, ¿no? Porque, digamos, tanto las infraestructuras del puerto como todo el desorden de tránsito hacen de que esa conectividad, un poco lo decía recién Rodrigo, como en el otro sentido, no sea posible. No. Creo que ese acto fundante es la construcción del Puerto Madero. Cuando en el río, digamos, y en el nacimiento de la ciudad, viste que se dice Buenos Aires le da la espalda al río, y eso es como un dicho que es permanente y parece que el río es nuestro objeto de deseo, pero en un punto hay una cuestión que es directamente, está en la génesis, o sea, el río para nosotros fue ponerle equipamiento todo el tiempo, incluso después en el siglo XX, bueno, el puerto de nuevo se corre el lugar, y todos esos nudos hacen que ese borde se empiece como a hacer muy espeso y que no se le pueda llegar, ¿no? Ahora, como programas, creo que todos estos últimos concursos están muy buenos, desde el norte al sur. Por ejemplo, el trabajo de Varas con el Parque de la Memoria. Sí. Bueno, el Paseo del Bajo, que también, mal o bien, de alguna manera, va generando esas porosidades, va generando como esos vínculos. Pero creo saca que... los camiones o los colectivos. Eso, saca los camiones, los colectivos. Pero de alguna manera creo que esa relación nunca es natural, como decías vos recién, como en la Boca. No. Porque no puede, ya no puede. Porque entonces habría que hacer un acto más radical, como decir, bueno, sacamos el puerto, sacamos el aeroparque y la ciudad llega con un tejido más limpio hacia el borde, ¿no? Pues es que es verdad, como que siempre el límite de la ciudad, yo hace mucho pensaba que en realidad el skyline de la ciudad, el frente urbano de la ciudad de Buenos Aires es Avenida Libertador o Figueroa Alcorta. Sí. Son los dos límites, y después hay toda una cantidad de ciudades del otro lado de la que no hay control, de que no está habitado. Es que, ¿viste cuando vos ves la barranca de Plaza San Martín? Yo siempre que voy a Plaza San Martín me imagino que ahí estaba el río, porque sí. Viste que la geografía natural que nosotros tenemos, la ciudad terminaba en Retiro, y la barranca, listo, ahí está el río, ya está. Esa es la relación con el río que tenía Buenos Aires. Pero le agregamos, lo rellenamos. Sí, cada vez todo relleno. Las autopistas, la reserva, ¿no? Que recién hablaba Cristian. Tú le vas sumando. Ahora le ganamos con la ampliación del aeroparque más. Entonces, total, creo que eso, o sea, todas estas intervenciones que son de alguna manera individuales o fragmentarias, hacen que ese lugar no tenga identidad. Entonces, al no tener identidad, o si querés, para no decir identidad, individualidad, no es como que genera unas políticas un poco desde la cuestión del Estado. Cuando nosotros los arquitectos tratamos de resolver, como decíamos recién, el programa que ya viene masticado. O sea, el concurso de Costa Salguero, por ahí hubiera estado bueno hacer el concurso del concurso, más allá de que el concurso pudo haber estado buenísimo y... Exacto, eso nos tendrían que haber dado. Por eso después viene la discusión, porque realmente oficinas está bueno ahí
No digo que no, pero Está lejos. es lo que se necesita porque podría haber otro programa. Sí, viviendas y Herrero que decía esto de la barranca, de los agregados, en realidad Solís creo que es el primero que llegó a Parque Lezama, Sí. que está el Museo de la Ciudad, ahí arriba. Y después si ves toda la barranca, ¿no? Tenemos 4 índices de barrancas hoy en día, que es Parque Lezama, San Martín, Plaza San Martín, Parque Las Heras y Barrancas de Belgrano. Sí, Son las 3 instancias que nos quedan de nuestro patrimonio vegetal, tipo territorial. la huella de lo que era... O la barranca de Núñez, ¿no? Que hay unos edificios que todavía tienen la barranca. Sí, Pero después, y hoy estaba viendo por acá, y si vas por Luis María Campos, y la embajada de Alemania, que por suerte, gracias a Dios, la mantienen. Pero después hay un par de edificios sobre Luis María Campos, que hay una casa que estaba arriba y le puso un edificio adelante. Había otro edificio y le puse un edificio adelante. Entonces tampoco estamos viendo no, esa huella que bueno, que sí, que deja de estar, que es nuestro río. pero sobre todo ese río no se lo ve, excepto que tiene una torre en el medio Sí. de la ciudad, mirá, tiene vista al río. Y te lo cobran más caro. Viste, lo cobra más caro porque tiene vista al río. Sí. Si no lo miramos desde Google, porque Sí. no nos enteramos que No. existe. Bueno, y después, y de esto termino, yo vivo cuando vivo en Núñez, yo vivo en la última manzana urbana, pues yo estoy sobre Arribeños y Libertador. Y después de ahí está Libertador, y después hay como, no sé, imagínate 10 cuadras, pero son parques y autopistas y nada. Sí, Es un delirio. Sí, es un delirio, pero creo que está bueno pensar, porque nosotros todos decimos, "Bueno, ¿cómo llegamos a Río? ¿Cómo llegamos a Río?". Está desde el momento cero que el río lo tomamos como servicio, Sí. es el depósito. Cuando Entonces, llegás en el avión hacemos- lo ves el río, en el parque. Sí. La próxima es, en la costanera de Buenos Aires, ¿es la costanera de Buenos Aires un plan de paseo en tus tiempos libres? ¿Qué necesitas y qué retirarías para que sea un lugar ideal para disfrutar de tus días libres? Bueno, no lo es por este tema, porque me cuesta llegar. Entonces, cuando a veces pienso en tiempo libre, cruzo la General Paz. Pero porque si pienso en eso, digo, bueno, cambio de escala, como que te relajas un poco, cortás con el clima de Buenos Aires. Entonces, bueno, no sé, hay como un tejido más abierto, respirar aire puro, lo que sea. Y si el río para mí es Martínez, San Isidro. Este río no lo uso, pero no lo uso, creo que es por un tema de movilidad, ¿no? Porque yo vivo muy cerca del río, pero para llegar por ahí tardo bondi, no sé, tengo que gestionar la manera. ¿Y usás la playa de Vicente López? He La ido, playa. iba, ahora ya no tanto, pero iba, sí. Yo Porque creo que es muy linda. Es linda. En Martínez también hay como una Sí. cosita linda. Bueno, así que ahora vamos a empezar con el debate. Terminamos. Sí. Me quedo ahí. Usted que puede quedar acá. Así que si quieren se pueden acercar Graci y... Hola. Ahí vino una próxima invitada, que no la vamos a anunciar ahora porque es la próxima. Pero... ¿Cómo nos organizamos? no sé, se pueden aparecer por ahí atrás, si quieren. Bueno, arranca de vuelta, si no, bueno, empezamos. Bueno, ahora vamos a empezar con la costanera, con el debate de costanera. Y la primera es una ciudad con costanera pública. Puede ser internacional o nacional. Bueno, yo elijo una nacional, Sí. Rosario. Rosario porque justamente como espejo de Buenos Aires también le daba la espalda al río, no tenía como conexión. El puerto estaba en el medio y estaban todos los depósitos de granos, bueno, toda la infraestructura portuaria, pero de alguna manera hace unos cuantos años se toman como algunas decisiones que establecen políticas públicas de trasladar el puerto al sur. Y con eso toda la seguidilla de movidas políticas y de planeamiento urbano empiezan a sumar a todo eso, ¿no? Entonces todos esos terrenos se vuelven realmente públicos y recién cuando decíamos, bueno, ¿por qué no usas el río? Bueno, y que tiene que ver con este borde que lo corta, creo que ahí no sucede, como que el río está todo el tiempo permanente y me parece que los espacios públicos funcionan muy bien. Algo que me dicen muchos rosarinos, ¿vos conocés Rosario? Sí, Me hablan siempre de Parque España. sí, la ¿Por Baja qué? España. Porque Parque España lo que tiene, según ellos, es que como sube, es una escalinata y vos estás arriba, y recompone la barranca, y a su vez le da como una visión al río, como que el río lo ven y lo participan desde Sí. la cubierta
¿Cómo fue tu experiencia ahí en Bueno, es el que tiene las dos columnatas sí, jónicas. exacto. Sí, la verdad que te tenés la sensación, te da un poco de fiaca subirte todas las escaleras, pero cuando lo lográs tenés como esa vista panorámica que es súper interesante. Además que el recorrido tiene kilómetros y kilómetros, ¿no? De como esa sensación. Pero sí, está bueno. Vos. Yo. Ciudad con dije costanera. Barcelona, digo, porque, bueno, un tiempo viví ahí, pero podría ser otra ciudad. Pero me gusta hablar de esa costanera porque primero tiene una trascendencia histórica tremenda y lo que es la ciudad para todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? Los cruces que había y cómo se funda Barcelona como ciudad portuaria, me parece que es importante eso por ahí detenernos a ver. Y la vida por ahí que se generó a partir de los 90 con ese gran cambio urbano que se hizo para los Juegos Olímpicos. Realmente, si uno mira, no sé, Barceloneta, que es un barrio que se conecta directamente con el mar, podría ser un ejemplo bastante interesante para que detectar. todos los años lo van como desarrollando, ¿no? Porque Claro. las puertas del casino de Getty, ¿no? Y Claro, siempre pasan cosas. el fórum, ¿no? de Herzog, siempre le ponen elementos para Exactamente. avanzar. Sí, como catalizadores, como para que suceda algo, ¿no? Pero digo, todas esas políticas y lo que pasó en los 90 me parece que, y parte Buenos Aires lo tomó, Puerto Madero fue un poco eso, lo tomo como algo muy positivo, de la relación de ciudad, borde, umbral y mar, todo lo que sucede, digo en Barceloneta porque es un caso típico, como realmente el solado de toda la ciudad ya se mezcla con arena, ¿no? Es como un concepto básico, pero está bueno por ahí detenernos a mirar. Y la próxima es Barrio Rodrigo Bueno. Bueno. Empieza Graci, que nos dijo que es Mar del Plata su ciudad. Sí, bueno. ¿O qué piensan de Rodrigo Bueno? ¿Eh? ¿Qué les parece el conjunto Rodrigo Bueno en Costanera Sur? Lo hizo el estudio. Ah, ¿en serio? No sabía ese dato. Lo hicimos con el estudio, ya pasamos unos años. No fue digamos, el único barrio que se hizo en ese momento, porque estaba el de Fraga, Sí. que lo tomó Monobloc, Rodrigo Bueno TV, y creo que Becar Varela tomó el del Papa Francisco, el que queda en Soldati. Pero son los dos son ladrilleros. Son todos ladrilleros, yo creo que... ¿Es casualidad? No. No sé, a la hora de pensar, como sabiendo que eso no lo puede construir, ninguno de los estudios lo construyó y que se delega la construcción, en nuestro caso pensamos en ladrillo, un material noble y que tradicionalmente debería salir bien, ¿no? Y además también como que tiene que ver con un imaginario que me parecía que estaba bueno para ese tipo de viviendas. Así que desde la política pública es algo como muy interesante porque eran barrios que iban a ser erradicados. ¿Y ahí era el gobierno de la ciudad? El y IBC. ustedes. Y Sí, la otros. facultad, la FADU, que de alguna manera adjudicó directo con el concurso. No es que hubo un concurso público, sino que fueron adjudicados a cada uno de los estudios. Y bueno, fue un trabajo como un conjunto del IBC arduo, largo, porque bueno, recién mencionaba el tema de las políticas públicas, había cambios sistemáticos a diario, entregas a diario, porque a veces no estábamos como de acuerdo o se iba cambiando bastante el master plan. Había una parte de viviendas que se refuncionalizaban, ¿no? Que quedaban en uno de los bordes, y otros sí, había como un trazo urbano en el cual sí metíamos como estas viviendas que fueron como alrededor de 600 más o menos. No tenía ese... Porque No fue. ¿El faro cultural? ¿El faro se hizo? Creo que todavía, hoy estuve mirando a ver cómo estaba la obra y estaba ¿se planteado, está pero ejecutando? se ejecutó, sí, está Pero el faro construida. es de monobloc. Es de monobloc. Sí, porque había como una propuesta, ya que era más bien de un tejido que venía dado, y después había ciertos hitos que no sé si esos se concursaban. ¿Y el faro qué les parece la propuesta de monobloc? Bueno, ¿les gustó? Bueno, ¿no? de hecho, nosotros participamos con Atilio Pentimali y con Rodolfo Torraz. Bueno, Y nosotros tuvimos una mención ahí, pero... hablamos varias veces que era el primer premio. Vos decías eso. Bueno, gracias. Pero digo, fue un Es trabajo... más, te digo, dos de los jurados, amigos, che, ¿qué pasó? No, bueno, lo que pasa es que tenía que ser más construible, pero sí, era el que más nos gustaba, pero bueno. Bueno,
sé, quiero escuchar la pregunta de nuevo, no te entendí. No, ¿a qué? ¿Qué te parece el foro de el foro que se llama? La cultura. Foro de la El ganador, la propuesta. Sí. Mirá, no la vi en detalle, en detenimiento, pero me pareció una propuesta súper funcional y muy, muy concreta otra vez. Una propuesta funcional, concreta y económica, ajustada a las bases de lo que pedían. Nos faltan 2 minutos. Sí. Concurso Costanera Norte, digan algo. Concurso. El que vos participaste y que tanta polémica se armó después. Costa Salguero. Sí. Costa Salguero. Nada. Nada, ojalá que no se modifiquen todas esas cuestiones que uno siempre se cansa de ver en las bases y uno participa, ¿verdad? Y cuando se va trasladando el tiempo y las políticas se van modificando, etcétera, se degenera de cierto modo y aparece otra cosa, ¿no? Que después decís, ¿cómo? Pero esto pasaron 5 años y acá el ganador y las bases eran esto, pasaron por decir 5 años y decís, mira lo que se está construyendo. Ojalá no ocurra eso. Bueno, lo que pasó, ¿no? con Tecnópolis, ¿no? Que se suspendió todo el concurso. Vos ahí tenés un lagrimón. Sí, otro más. Hoy que hablamos de eso. Uno más. Porque ustedes habían ganado todo el concurso. Ganamos el concurso del Master Plan. Sí, que tenía El los... paso público, el puente que cruzaba la General Paz. Y ahí De golpe, una propuesta interesante de cómo unir provincia y capital en un sector interesante con espacio público y apareció una pandemia. Porque además tenían todos los ganadores, ustedes le tenían que como unificar. Organizar el territorio. ¿Cómo fue eso de recibir los ganadores y bueno, a partir de ahí? ¿Cómo No, todo bien, o sea, era simplemente una huella, pero fue muy interesante, te digo, como proceso de concurso, porque ya con la premiación del primer proyecto, que era el pabellón argentino, ya sentaron las bases del tipo de búsqueda. O sea, el proyecto era excelente, a mi criterio, el del pabellón argentino, de Fede Canavese, que es un amigo, con Martín Frank y Fernando Viñoli. Un proyectazo, o sea, de una arquitectura muy sencilla, justa, un proyecto muy racional. Entonces eso ya hablaba mucho de todo lo que iba a pasar después. Entonces todo tenía que tener un sentido lógico de organización racional y por más que sea una exposición internacional no veníamos a tirar manteca al techo y bueno, y el proyecto del Master Plan tuvo ese criterio, o sea que de alguna manera el criterio de selección de los proyectos anteriores fijó las bases de nuestra búsqueda. Bien, buenísimo. Los concursos son una plataforma especulativa como para ganar o es una plataforma de pensamiento? Las dos cosas, para mí. Sí. Yo creo también. Para mí las dos cosas. Bueno, O sea, y nos quedamos sin tiempo. bien. Son las 5. Y tenemos que pasar a Bien. las 2. Así que bueno, muchísimas gracias por Bueno, Gracias. muchas gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Como siempre, no sé genial. si me ven por ahí. Así que bueno, hasta la próxima. Compañero, che, Un gustazo. un gustazo. Ya nos vamos.